Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nueva reunión del ciclo de jurisprudencia tributaria argentina que tenemos a cargo junto a la doctora Ofelia Seoane. En esta oportunidad tenemos bastante material a desarrollar, entonces, fiel a nuestro estilo, vamos a empezar. En primer término, quisiera desarrollar un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 1 de julio del año 2025, bastante reciente. Es la causa Courel Manuel Alberto contra Dirección General Impositiva. Esta persona humana, Courel, es importante describir los hechos para poder entender la causa. Es cesionario de derechos sobre un inmueble que es expropiado por la provincia de Tucumán. Esta persona humana, Manuel Alberto, adquiere el 45% de los derechos de indemnización de una empresa, Compañía Taisel, Sociedad Anónima de Tucumán. Todo esto surge de los antecedentes que están en el dictamen de la Procuración General de la Nación de Laura Monti, que es del año 2017, del 7 de marzo del año 2017. Entonces, Courel adquiere el 45% de los derechos de indemnización de una expropiación de un inmueble que le pertenecía a Compañía Taisel. El fisco entiende que esa renta obtenida por Courel, persona humana, es una renta de capital gravada por el artículo 45, inciso A de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El contribuyente había declarado esas rentas, la diferencia de lo que le pagó a Compañía Taisel y lo que cobró de la provincia de Tucumán, como una renta exenta. O sea que el contribuyente exteriorizó la renta, pero en vez de gravarla, la exteriorizó en la ecuación patrimonial como una renta exenta en el impuesto. Esto es importante cuando analicemos la faceta penal de la denuncia que le hace el fisco. Acá encontramos en este fallo, que ustedes lo tienen en el material, al igual que tienen muy buena parte de todos los fallos que vamos a comentar en esta oportunidad, dos opiniones. El fallo mayoritario de la Corte, en el cual se declara inadmisible el recurso extraordinario presentado por el fisco, con costas a la vencida, y por otro lado la disidencia, una disidencia bastante rica en su análisis, de los ministros de la Corte Rosenkrantz y Lorenzetti. Lorenzetti y Rosenkrantz, en vez de declarar inadmisible el recurso, entienden que es admisible el mismo, el recurso extraordinario, pero confirman la sentencia desfavorable para el fisco de la Cámara y también lo hacen con costas. O sea que la diferencia es el voto mayoritario con conjueces de la Corte Suprema de Justicia es declarar inadmisible el recurso extraordinario. La disidencia minoritaria de los, repito, de los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti es declarar admisible el recurso, pero con suerte desfavorable para el fisco. El tema tiene que ver con, entonces, los derechos de indemnización por la expropiación de un inmueble. La indemnización de derechos de expropiación está regidos por dos leyes nacionales, la ley 21499 y la ley 21878. Y vale la pena que detengamos un par de minutos en la lectura de la parte impositiva de estas dos leyes. El artículo 20 de la ley 21499, que es del año 1977, dispone: los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto alguno. Esta es la ley 21499. Y la ley 21878, de un año más tarde, el año 1978, dispone:
Los rubros que componen las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones efectuadas por las provincias y municipalidades, la 21499 pareciera estar reservada únicamente a expropiaciones por parte del Estado Nacional, no estarán sujetas al pago de impuestos nacionales. En definitiva, por motivo de estas dos leyes, la 21499 y la 21878, los pagos que se efectúen por expropiaciones o que se cobren por expropiaciones no estarán gravados por impuestos nacionales. Y sobre eso versa la causa. Courel cobra como cesionario de los derechos del sujeto expropiado, compañía Taisel, de la provincia de Tucumán, y declara esa utilidad, la diferencia entre lo que le pagó a compañía Taisel y lo que cobra de la provincia de Tucumán, como una renta exenta. ¿Cuál es la posición del fisco? La contraria. El fisco dice: los beneficios provenientes de las leyes 21499 y 21878 solo son aplicables al sujeto titular del inmueble, al sujeto expropiado, en este caso a compañía Taisel. Si compañía Taisel le cedió los derechos a Courel, este está obteniendo una renta de capital gravada en el impuesto a las ganancias. Le hace una determinación de oficio, una previa fiscalización, y le formula una denuncia penal. No, entonces se abre una doble vía, la sede penal más la sede administrativa al momento de defenderse el contribuyente. El fuero penal se pronuncia rápidamente, sosteniendo el sobreseimiento, definiendo el sobreseimiento del contribuyente Courel y sosteniendo que la renta obtenida por el contribuyente persona humana Courel está exenta en el impuesto a las ganancias y por lo tanto no correspondió o no, no corresponde sancionarlo en base a la ley penal tributaria. Este parecer es ratificado por la Cámara de Casación Penal de la provincia de Tucumán. Luego de la sentencia de primera instancia en sede penal del Juzgado Federal de Tucumán, tenemos la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Y el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya bastante en la sentencia del fuero penal, sosteniendo que no se verifica el hecho imponible previsto en el impuesto a las ganancias, por lo tanto, no corresponde revocar la determinación de oficio planteada por la FIP. La FIP, DGI o ARCA, según la denominación de cada momento. Un párrafo bastante importante de la sentencia de la Corte es que, habiendo una doble jurisdicción simultánea, fuero penal y fuero administrativo, bien sea tribunal fiscal o cámara después, en lo contencioso administrativo, la Corte dispone o entiende, al establecer la doble jurisdicción simultánea y autónoma, dicho principio no contempla disposición alguna que impida que el juez contencioso administrativo y el juez penal se pronuncien en sentidos opuestos sobre la existencia del impuesto determinado de oficio por la FIP. O sea que bien pudo el juez en lo penal sobreseer al contribuyente y entender que no hay sanción, pero en sede administrativa condenar al contribuyente a que pague el impuesto, intereses y multas de la ley 11.683. Bien, entonces, en sede del Tribunal Fiscal, el contribuyente gana la causa, el Tribunal Fiscal se apoya casi textualmente en la sentencia de primera instancia del fuero penal. Lo mismo sucede en la Cámara. Además, los argumentos arribados por el fisco no son lo suficientemente valederos para torcer la sentencia del tribunal. Y también es cierto que la Cámara sostiene que, en base al artículo 19 de la Ley Penal Tributaria,
el fisco pudo no haber formulado denuncia penal, ¿sí? O sea, puede, por supuesto, formular o realizar una determinación de oficio, intimar el pago de impuestos, intereses, y al momento de calificar la conducta del contribuyente, decir, bueno, hay diferencia de impuesto, se cumple con el hecho de haber sobrepasado el umbral de la condición objetiva de punibilidad, pero no formulamos denuncia penal porque no hay dolo, no hay intención de dañar, etc. Y hasta puede el fisco aplicar una sanción por omisión de impuestos al no existir dolo. Esto es lo que establece el artículo 19 de la Ley Penal Tributaria. Este fallo es muy interesante y hay algo bastante importante para destacar de la sentencia, de la disidencia de Rosenkrantz y de Lorenzetti, que es que el hecho de que el contribuyente haya declarado esta renta como exenta, que la haya exteriorizado, que la haya sacado a la luz, significa que no hay intención de dañar. Por lo tanto, no puede el fisco aplicar o formular una denuncia en base a la ley penal tributaria. El contribuyente no ocultó la renta, sino que las trató como exentas. No hay una actitud engañosa, una ocultación maliciosa o cualquier otro ardid o engaño. Y sostiene la Corte, o el fallo minoritario de la Corte, que es importante. En cualquier caso, se trató de una mera discrepancia interpretativa, como lo reconoce la FIP en su recurso extraordinario, que se encontraba al margen de todo reproche penal. Y, por lo tanto, es el parecer del fallo minoritario de la Corte y también del dictamen de la Procuración General de la Nación, de Laura Monti, pronunciamiento del año 2017, que el fisco en realidad no debió formular denuncia penal, porque esto es una mera cuestión interpretativa. Y por otro lado no, algo interesante del pronunciamiento de la Procuración General de la Nación es que la ley 21.499 y su par, la 21.878, no limitan el beneficio de la exención o de la no gravabilidad únicamente al propietario del inmueble expropiado, sino que también al cesionario del derecho a cobrar de la provincia de Tucumán, en este caso el señor Cobrel, también cubre la exención a las cobranzas que este contribuyente realice. Por eso que nos pareció bastante importante tratar en la reunión de hoy este fallo. Bien, adelante, Ofelia. Buenas tardes. Bueno, mi primer fallo tiene que ver con un laboratorio. El fallo es Roemer Sociedad Anónima. Es un fallo de la Cámara Federal, Sala 4, del 10 de julio del 2025. Tiene vinculación con el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Y el tema que nos va a ocupar es la deducción de gastos vinculados a automóviles. Este laboratorio, que es Ruemers, tiene agentes de propaganda médica y estos agentes de propaganda médica tienen asignados automóviles. Nosotros sabemos que en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el inciso E, nos permite la deducción de lo que tenga que ver con gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, y en el inciso F nos permite la deducción de las amortizaciones. Ahora bien, nos tenemos que remontar al año 95, que a través de la ley 24.475 se estableció una limitación a la deducción de gastos de automóviles. Y en el año 1997, a través de la ley 24.885, fue modificada esa deducción, pero siempre poniéndole un límite.
¿Y qué implicaba ese límite? Lo vemos en el artículo 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuando nos habla de deducciones no admitidas, y nos dice que no vamos a poder deducir lo vinculado a automóviles. Primero, en el primer párrafo nos habla de las amortizaciones y nos dice que no vamos a poder deducir la cuota de amortización por importes superiores a un valor de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Después nos dice que no vamos a poder deducir gastos de mantenimiento de acuerdo al importe que establezca oportunamente el organismo fiscal, llámese en su momento AFIP, llámese hoy ARCA. Y después hay un tercer párrafo en este inciso del artículo 88 donde nos dice que sí se van a poder deducir todo lo que tenga que ver con gastos de automóvil y amortización, siempre que sea el automóvil la base principal de origen de las ganancias. Entonces, vamos a hacer un poquito de análisis. Este laboratorio Ruemers, que tiene los agentes médicos de propaganda médica, intentó deducir los gastos de automóvil más allá de los límites establecidos por la ley. Viene el fisco y rechaza esa deducción que está haciendo, porque en realidad está deduciendo lo que considera son los importes correspondientes a los gastos que ha realizado. Viene el fisco y dice, no, no puede deducir amortizaciones más allá de 20.000 pesos, porque lo establece la ley, y no puede deducir gastos anuales por automóvil más allá de 7.200. Este importe de 7.200, ¿de dónde sale? De una resolución general de la AFIP del año 1998, es la resolución general 94 de 1998. Llevado a la justicia, porque el fisco impugna y Ruemers no está de acuerdo, entonces se empiezan a analizar los distintos puntos. ¿Qué estamos analizando? Perdón, me estaba olvidando que yo dije que era ganancias e IVA. ¿Por qué? Porque en IVA nos pone una limitación en cuanto al crédito fiscal por la compra de los automóviles y en cuanto al crédito fiscal vinculado a los gastos que se realizan. Entonces, ¿qué dice el fisco? El fisco dice que el contribuyente no puede deducir más allá de los límites que se establecen. Por lo tanto, no puede deducir más de 20.000, la cuota de amortización más allá de los 4.000 pesos, si hablamos así, y gastos por un importe superior a 7.200. Si vamos al primero de los incisos del artículo 82, nos tendremos que plantear, ¿lo tiene afectado realmente a la actividad Ruemers? Porque Ruemers quiere entrar por el último párrafo del inciso F del artículo 88 diciendo que los tiene afectados a la actividad realmente. Pero ¿lo tiene realmente afectado a la actividad o el que lo tiene afectado a la actividad es el agente de propaganda médica? Y es el agente de propaganda médica el que podría estar deduciendo en concepto de gastos de viajante o movilidad. Y ahí viene la discusión. O sea, si hacemos la separación entre lo que me dice el artículo 88 y lo que me dice el artículo 82, el único que podría estar deduciendo los gastos de mantenimiento, los gastos de viáticos, de movilidad, sería el agente de propaganda médica. No así la empresa, porque la empresa no podría entrar por ese último párrafo del artículo 88 diciendo que tiene los automóviles afectados a la actividad. Lo que no les comenté es por qué pusieron estos límites las leyes 24.475 y 24.885. En realidad, lo que buscaba la ley era alguna norma antiabuso para que no hubiera utilidad, que la sociedad se dedujera estos conceptos y que la ganancia correspondiente fuera a los accionistas. Por eso nos habla de automóviles, no nos habla de automotores. Cuando hablamos de automóviles, hablamos la definición de automóvil y según la ley de tránsito. Vamos a hablar de un vehículo de hasta cuatro ruedas con un peso determinado. No así lo que consideramos utilitarios, no así lo que pueden ser camionetas, lo que pueden ser camiones. Entonces,
dijimos, no sería el laboratorio el que lo tiene afectado la actividad. Por lo tanto, deberían regirse por los topes que establece la ley. Ahora bien, ¿qué hizo Ruemers? Hizo una prueba pericial y esta prueba pericial lo que demostró es que si los importes establecidos en la ley de 20.000 pesos o en la resolución general de gastos por 7.200 los actualizáramos desde el momento en que fueron fijados, allá por el año 98, hasta el momento que fueron imputados en la declaración jurada, hubieran incrementado entre un 500 y un 600%. Y esos importes son superiores a los montos que consideró como deducibles en su declaración jurada. O sea, no podemos demostrar confiscatoriedad porque los importes no son tan importantes como para mostrar confiscatoriedad. ¿Qué me dicen eh, el tribunal? En principio, el tribunal, cuando le ponen a consideración todo esto, dice los límites están expresados, que se utiliza, no condicen con los que establece específicamente la ley. Por lo tanto, esos límites que establece la ley y la resolución por delegación de la ley no serían inconstitucionales. ¿Qué buscaba los límites? Evitar abusos, o sea, deducciones excesivas en las sociedades. El vehículo está afectado de alguna manera a la actividad, pero no está afectado con el carácter de poderse tomar todos los gastos o el crédito fiscal vinculado al IVA. Es decir, que el tribunal concluye que no se puede acreditar la confiscatoriedad ni se afecta la capacidad contributiva en forma razonable. Irrazonable, perdón. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todo lo establecido por la ley. Ahora que, si yo les digo todo esto, ustedes dicen, bueno, el fallo está en contra del contribuyente. Y es no, el contribuyente terminó teniendo la razón en este fallo. ¿Y por qué? Porque en uno de los puntos de las conclusiones dice el decisorio, corresponde hacer lugar al agravio de la parte actor relativo a la falta de razonabilidad y declarar inconstitucionales los montos de los límites aplicados por el Fisco Nacional para determinar el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, presuntamente adeudado por Ruemers Laboratorio. Y entonces ustedes dicen, está dándole la razón al contribuyente por algo que el contribuyente no planteó en realidad. Probó, sí, en su prueba pericial lo estableció porque pudo demostrar que si se actualizaban los montos de 20.000 y los montos de 7.200, hubieran sido al momento de la declaración jurada un 500 o un 600% superior. Y eso es lo que hizo que el tribunal decidiera que la inconstitucionalidad está dada por la falta de razonabilidad de los montos. Que el fisco, sabemos que el monto de la ley, hasta 20.000 pesos netos, no lo puede modificar el fisco, pero sí podría haber modificado la resolución 94 del año 1998. Pensemos que en el año 95, 97, 98, cuando se establecieron estos límites, estábamos en un peso igual a un dólar. O sea que cuando hablábamos de 20.000 pesos, hablábamos de 20.000 dólares. Cuando hablábamos de 7.200 anuales en concepto de gastos, estábamos hablando de 7.200 dólares. Si hoy pensamos en 7.200 de gastos de automóvil, no, creo que no cargamos ni un cuarto de tanque. Entonces, de combustible, ¿no? Por supuesto. Esta es la particularidad de este fallo de Ruemers. Este fallo Ruemers tenía dos antecedentes. Uno era otro laboratorio, Rauso-Cefa, y un tercer laboratorio, Hansen Silac Farmacéutica SRL. Ambos fallos del 29/11 del 2011. Por lo tanto,
acá tenemos un fallo bastante particular, nos hizo conocer un poco de historia, pero lo interesante es el fallo de la Cámara donde condice que los montos que hoy tienen las normas son inconstitucionales, por lo tanto, en aquello que pueda, el fisco debería actualizarlos. Mario. Sí, gracias, Ofelia. Pasamos a otro fallo, rogando que se modifique el criterio fiscal o el criterio de la ley que motivó la causa Reimers. Es la causa Martín Marcelo Emilio, un fallo de Cámara por una exclusión del contribuyente Marcelo Martín en el monotributo. Esta es una causa de agosto del año 2025, todo bastante reciente. Se trata de un contribuyente persona humana, abogado, que le detectan, en base a las facturas computarizadas que emite, que se excedió en el umbral de la categoría máxima del monotributo, por el periodo que va desde julio del año 2017 hasta junio del 2018. Recordemos que la exclusión en el monotributo no necesariamente se opera en forma anual, sino que se opera día tras día durante todo el año. Y por eso es que el fisco detectó que el contribuyente superó el umbral en estos 12 meses que van desde julio 2017 hasta junio 2018 y lo excluye del monotributo. Entonces puede ser desde enero hasta diciembre, desde julio hasta junio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el contribuyente monotributista permanentemente tiene que estar monitoreando los montos que va facturando, si esa fuera la variable en crisis que lo podría excluir del monotributo. Además del mayor precio de venta, dimensión del local, gastos del contribuyente, etcétera. Por eso lo dejamos de lado. Por ahora, analicemos el tema ingresos, porque de eso se trata esta causa Marcelo Martín. El monto, el umbral máximo que podía tener en el monotributo para seguir gozando del monotributo era de 896.000 pesos y el contribuyente lo había sobrepasado por unos pocos centenares de pesos. Repito, desde julio 2017 hasta junio 2018 es que excede el monto de facturación. Pero el contribuyente se defiende diciendo lo siguiente, que había dos facturas, la factura 143 y la factura 146, ambas facturas tipo C por ser monotributista, que en realidad, sí es cierto, habían sido facturadas, habían sido emitidas en julio del año 2018, pero se correspondían a trabajos realizados con anterioridad a ese periodo en crisis, julio 2017 a junio 2018. Los servicios fueron prestados en los meses de marzo 2017, 4 meses antes, y otra factura correspondiente a prestaciones efectuadas en junio del 2017. Y el contribuyente trae pruebas. Trae pruebas, primero una prestación efectuada a un cliente que es Caterpillar, sí, Caterpillar Services de Argentina, por el cual tenía un poder para actuar, pero cuidado, el poder para actuar era para, no solo reservado para Marcelo Martín, sino que era para el estudio jurídico Martín y Migens, o sea, Martín y Migens
un ente distinto al contribuyente persona humana Martin, le sacó el acento de la I. Y había mandamientos de secuestros de bienes de mayo del año 2017, esto es, anteriores al periodo por el cual lo excluyen del monotributo, que fue a partir de julio del 2017. O sea que el contribuyente devengó el ingreso antes de julio, lo devengó en mayo 2017, actuó judicialmente a favor de su cliente Caterpillar en mayo del 2017, pero le permitieron facturar en julio y por eso es que entrando en julio, ese ingreso que fue percibido en julio, pero fue devengado con anterioridad, hace que caiga en la exclusión del monotributo. Del mismo modo, el contribuyente demuestra que en otra prestación profesional, en otra labor profesional como abogado, en favor de FEMEVA, perdón, en un recupero que tenía contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas, FEMEVA había trabajado con anterioridad a julio del año 2017. Por lo tanto, y haciendo gala del decreto 1 del 2010, que es el que se refiere a cuáles son los ingresos que deben ser considerados para la exclusión del monotributo y los ingresos devengados para el decreto 1 del 2010 son los ingresos devengados en cada oportunidad, es que el contribuyente pudo defenderse y le fue bien en esta causa ante la Cámara. Esto surge, repito, del artículo 3º del decreto 1 del 2010. Algo fuera de análisis, pero que debe ser mencionado, que se me ocurrió al momento de leer esta jurisprudencia, es esta defensa que plantea el contribuyente en relación al primer caso, la defensa de su cliente Caterpillar Services Argentina Sociedad Anónima. Ahí Miggens, perdón, no Miggens, sino Martin, el que está recurriendo ante la justicia, está representando al estudio Martin y Miggens y hay un poder a favor de Martin y Miggens. Me pregunté al momento de leer esta causa, ¿no será que acá el fisco cometió un error? ¿Por qué digo esto? Y porque si un abogado está representando a una firma de abogados, el que debió facturar, y seguramente con impuesto al valor agregado, es el estudio jurídico, ¿sí? Solo si la prestación es personal, indubitablemente personal y factura a la persona humana, el abogado, entonces podría ser un ingreso de cuarta categoría o del monotributo del socio de ese estudio. Pero si el estudio de abogados era quien tenía como cliente a Caterpillar, en realidad no era un ingreso de Miggens, sino que, de Martin, perdón, sino que era un ingreso atribuible a el estudio, no necesariamente persona jurídica, Martin y Miggens. ¿Sí? O sea, eso no fue analizado, no fue impugnado por el fisco, pero me llamó la atención al momento de leer esta causa. En definitiva, al contribuyente Marcelo Martín le excluyen del umbral para la exclusión del monotributo a dos facturas, la 143 y la 147, que lo llevan a facturar un monto de 893.007 pesos durante el periodo julio 2017 a junio del 2018, inferior a los 896.000 que eran, era el umbral para ser excluido en el monotributo. Por lo tanto, el contribuyente Martín gana la causa y pudo permanecer en el monotributo, y esto me lo estoy preguntando ahora,
¿Pudo permanecer en el monotributo? Sí, pero seguramente el contribuyente fue excluido en el 2018 y se debió inscribir en el IVA. Bueno, entonces esta sentencia favorable sería una victoria a lo Pirro, porque de nada le serviría que X años más tarde, 7 años más tarde, 8 años más tarde, al contribuyente se le diga, usted pudo haber permanecido en el monotributo, pero seguramente el contribuyente debió inscribirse en el IVA. También es cierto, y ahora eh, pongo en crisis lo último que dije, bueno, está bien, el contribuyente quizás se inscribió en el IVA en el año 2018, luego de esta exclusión, pero por el periodo julio 2017 a junio 2018 no adeuda IVA ni tampoco impuesto a las ganancias, porque la exclusión del monotributo no operó y el fisco no puede reclamar impuestos por esos 12 meses. Bien, adelante, Ofelia. Bueno, eh, la, ver- la verdad es curioso, ¿no? Porque estamos en el 2025 resolviendo un caso del 18 que salvo que lo veamos puntualmente para el 18 cayó en abstracto, ¿no? La verdad es una picardía de no poder remontarnos, el contribuyente pueda remontarse hacia atrás. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente tres fallos vinculados con un tema que nos preocupa a todos, que es el de facturas, documentos o proveedores apócrifos, que el fisco considera los tres términos como si fueran sinónimos. El primero de los casos es Nuevos Aires Group, Sociedad Anónima, es un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala 1, del 29 del 4 del 2025, es de ganancias e IVA y, como les decía, vinculado a un proveedor presuntamente apócrifo. Pero lo curioso de este fallo es que se le indica una responsabilidad solidaria a un funcionario de la empresa. Entonces, como les decía, el fisco hace una determinación del impuesto a las ganancias y de impuesto al valor agregado para los periodos fiscales 2009-2014, aplicando multas de hasta 3 veces el tributo evadido y atribuyendo responsabilidad solidaria a la presidenta de la firma. ¿Cuáles fueron los hechos? El organismo fiscal imputó a la empresa de tener operaciones con proveedores calificados como apócrifos. Según el fisco, las operaciones eran ficticias y se usaron para reducir impuestos. Y lo curioso, que la presidenta se la responsabiliza personalmente con una multa de hasta el 70% del monto evadido o presuntamente evadido, ¿no? Eh, ¿Qué dijo el tribunal fiscal? Eh, Primero acumuló ambas causas, la de la empresa y la de la presidenta, analizó los antecedentes y confirmó parcialmente las determinaciones, pero redujo las sanciones al mínimo legal, declaró nula la parte relativa a un proveedor, porque en realidad objetaba a 3 proveedores y uno de los proveedores la determinación que hizo el fisco fue declarada nula. Y señaló que la FIP no fundamentó adecuadamente, para adecuadamente que ese proveedor era apócrifo. Eh, por supuesto, la FIP lo que hizo fue apelar, cuestionó esta nulidad parcial, no aceptó que ese proveedor no era apócrifo y también criticó la reducción de las multas. Pero la Cámara confirmó lo que había sentenciado el Tribunal Fiscal, ya que el Tribunal Fiscal puede actuar con amplitud para resolver los hechos, incluso sin petición expresa de la parte.
Con respecto a reducir las multas, consideró hacerlo por la falta de antecedentes infraccionales, eh, de acuerdo a la instrucción 6 del 2007 del propio organismo fiscal y respecto a nueva legislación incorporada con la modificación de la ley 24730. La resolución del caso, entonces, se desestiman los agravios de la FIP, se confirma la nulidad parcial, dado que respecto de ese proveedor en particular, el fisco no demostró que fuera apócrifo, y las costas van por su orden. En realidad, lo que debería hacer la autoridad fiscal es fundamentar detalladamente sus decisiones, en especial cuando imputa la evasión. Y al no tener, se destaca en este caso que la falta de antecedentes puede ser válidamente considerada como atenuante ante este tipo de casos. El segundo de los casos, vinculados también a facturas apócrifas, me voy a tomar el tiempo para dilucidar los tres, es el fallo Vivero Mercier Argentina Sociedad Anónima. Eh, este fallo también es una determinación en el impuesto al valor agregado por los periodos 8-2016 a 4-2019, y el fisco aplicó intereses y multas equivalentes a 3 veces el tributo emitido. La FIP se basó el ajuste en que la empresa utilizó facturas apócrifas del proveedor, un proveedor X, considerando sin capacidad económica real para prestar los servicios facturados, y que este proveedor había sido incluido en la base APOC y el organismo lo calificó como proveedor inexistente o fraudulento. Por su parte, la empresa afirmó que contrató genuinamente con este proveedor, eh, demostró que el proveedor estaba inscrito en IVA, que tenía la cuita habilitada, que no figuraba en la base APOC al momento de que hizo la contratación correspondiente, que el proveedor emitía facturas A y facturas M en su momento por aprobación del mismo organismo fiscal y que era controlado regularmente por la empresa, o sea, por el compliance de la empresa, de este vivero. Ellos hacían un control, un seguimiento de este proveedor. Y la empresa lo que pedía era la nulidad de la resolución por falta de motivación y violación del derecho de defensa. Lo que hizo la empresa fue presentar una prueba contable confirmando la trazabilidad y demostrando que la existencia de la operación y de los pagos y de los servicios contratados. También presentó una pericia informática validando la documentación de contratación con este proveedor, validando presupuestos, correos, facturas. Y también hizo una prueba, o aportó una prueba testimonial, donde empleados del vivero confirmaron la prestación del servicio por parte de este proveedor y no solo del proveedor, sino también de los empleados del proveedor. Por otra parte, también ofreció otra prueba vinculada a oficios bancarios que respaldaron la relación comercial, dado que el proveedor era el que recibía los cheques y los endosaba a favor de terceros. Es decir, que el proveedor como tal existía, no era lo que podríamos conocer como una usina de facturas. El tribunal afirmó que se cercioró que el proveedor existió y que prestó efectivamente los servicios. Y señaló que la FIP no aportó adecuadamente que se tratara de un proveedor ficticio. Consideró válidas las facturas, por lo tanto aceptó el cómputo del crédito fiscal
el cual consideró legítimo, y desestimó la nulidad por falta de defensa, ya que la empresa pudo exponer su caso ante el tribunal. Finalmente, se revoca la resolución de la FIP, se reconoce la validad del crédito fiscal computado por la empresa y se imponen las costas a la FIP. O sea que este fallo lo que viene a hacer es a proteger la buena fe, la diligencia del contribuyente cuando puede acreditar la realidad de las operaciones. Es, es decir, que el organismo fiscal lo que debería hacer es fundamentar correctamente sus acusaciones, especialmente en casos de facturas apócrifas. Sabemos que todo el tema de facturas apócrifas tiene su problema. ¿Por qué? Porque el fisco hoy por hoy considera a un proveedor apócrifo por el solo hecho de que un proveedor por ahí no presente una o dos declaraciones juradas. Entonces, que quienes contratan con esos proveedores en un momento como proveedores de buena fe o como clientes de buena fe, y después de pasados determinados años el fisco los considera apócrifos, el que contrató con ese proveedor se ve desprotegido, no tiene forma de protegerse de la incorporación de ese proveedor a, a esta base APOC. Además, porque la base APOC no tiene una historia de saber cuándo se incorpora y cuándo se sacan a los proveedores de esa base. Hay un viejo fallo del año 2011, que es el fallo Bildown, donde ya la Corte Suprema de Justicia le decía al fisco que en realidad el contribuyente no se tiene que convertir en el verificador de las operaciones de un proveedor, que quien tiene que hacer las verificaciones, quien tiene que ubicar a ese proveedor es el fisco y no quien contrata con él. Por lo tanto, ya tenemos vuelta y vuelta, tenemos antecedentes respecto del tema de facturas apócrifas, pero lo que más preocupa con respecto al tema de facturas apócrifas es el tema de la posible denuncia penal que puede involucrar a todo el directorio. Y para terminar este tema, podemos hablar de CHS Argentina, que también es un fallo de Cámara Contencioso Administrativo Federal, es del 15 del 7 del 25, muy reciente, y que tiene vinculación con el reintegro de IVA por operaciones cuestionadas, también como irregulares. Ustedes saben que el artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado permite a los exportadores el recupero del crédito fiscal que les fuera facturado por aquellos bienes que sean exportados o los servicios vinculados a bienes que posteriormente son exportados. Bueno, el problema que tenemos con esta empresa es vinculado al crédito, al pedido que hace la empresa de recupero de crédito fiscal exportaciones, el que fue rechazado parcialmente por el organismo fiscal. Por supuesto, la empresa argumentó que cumplía con todos los requisitos legales y formales para que el fisco le hiciera la devolución del saldo técnico de IVA y vinculado a exportaciones. Sostuvo que la FIP actuó en forma arbitraria, negando el reintegro sin prueba suficiente respecto de lo que se le imputaba, y cuestionó que la decisión administrativa omitía fundamentos concretos y se basaba en una interpretación formalista de la norma. Por su parte, el fisco alegó la inconsistencia de las operaciones que originaban el crédito fiscal, cuestionó el cumplimiento de ciertos requisitos documentales y señaló que el reintegro no era procedente por la falta de acreditación del efectivo cumplimiento de las normas vigentes. Eh, ¿Qué dijo el tribunal? El régimen de exportación permite el reintegro de IVA cuando el impuesto fue soportado en la adquisición de bienes y servicios aplicados a exportaciones, como decíamos, artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. El contribuyente acreditó suficientemente el cumplimiento de los requisitos legales para acceder
a ese beneficio y la carga probatoria, la empresa aportó la documentación respaldatoria cumpliendo las exigencias establecidas por la normativa vigente con la presentación de facturación, comprobantes y registración. La FIP, por su parte, no aportó elementos objetivos suficientes que permitiera desvirtuar lo que decía la empresa, y entonces el fallo remarca, teniendo en cuenta el principio de razonabilidad, que no se puede denegar un reintegro sin justificación concreta y fundada, ya que afecta la seguridad jurídica y el principio legal tributaria. La decisión final del tribunal fue hacer lugar a la demanda interpuesta por la empresa y ordenó a la FIP a reintegrar el crédito fiscal IVA reclamado más sus intereses. Es decir, que el reintegro de IVA en operaciones de exportación no puede ser negado arbitrariamente si el contribuyente cumple con los requisitos legales y documentales de la FIP, debe proceder a reintegrarlo para que no se vea perjudicado el contribuyente. Bueno, y acá cerramos un poquito el tema de facturación apócrifa o de proveedor apócrifo, de acuerdo al sinónimo que emplea el organismo fiscal. Mario. Gracias, Ofelia. Ahora vamos a cambiar de tema radicalmente y pasamos al impuesto a los bienes personales. Vamos a analizar o tratar de analizar un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos del 25 de julio del año 2025 a propósito de estos dictámenes que está emitiendo la DNI sobre cuestiones interpretativas, por ejemplo, actualización de quebrantos, por ejemplo, en este caso, la posibilidad de compensación para los responsables sustitutos del impuesto a los bienes personales de sus acreencias con sus deudas, esto es, la deuda que asumen en su carácter de responsable sustituto del impuesto, con saldos a favor en el impuesto a las ganancias, en el IVA, etcétera, de libre disponibilidad. Y sabemos que la posición desde el año 2003 del fisco es que no se pueden compensar los montos a pagar por este impuesto previsto en el artículo 25.1 de la Ley de Bienes Personales, el impuesto del 0,5% sobre el patrimonio neto contable de la propia compañía, que la compañía o la empresa paga por sus socios o accionistas, con un saldo a favor que puede tener esa misma compañía en impuesto a las ganancias, en el IVA o en impuestos internos, etc. Es interesante que la Dirección Nacional de Impuestos salga a interpretar normas y a propósito de un almuerzo de camaradería que tuvimos la semana pasada en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en la cual Ofelia y yo pertenecemos, y muchos de los aquí presentes también, se le preguntó al administrador de ARCA si no iba a volver a esta práctica tan interesante y sana, que es la de emitir y publicar dictámenes, resoluciones generales interpretativas, un tanto escasas en la historia tributaria argentina, instrucciones generales, etc. Bueno, ARCA se comprometió a volver a publicar dictámenes, primero a emitirlos, luego a publicarlos, así que bienvenido sea que ARCA haga lo propio, al igual que está haciendo la Dirección Nacional de Impuestos. Bueno, sobre este dictamen del impuesto a los bienes personales del 25 de julio del año 2025, hagamos un poquito de historia. ¿De qué se trata? Mediante la ley 25.585 del año 2002, se provocó una separación, un split en la declaración jurada del impuesto a los bienes personales de las personas humanas.
Los contribuyentes, personas humanas, ya no tributamos desde el año 2002 por nuestras participaciones societarias que tengamos en compañías argentinas, bien sean que coticen en bolsa o que no coticen en bolsa. Sociedades de cualquier tipo, anónimas, SRL, etcétera, etcétera. Entonces, en la declaración jurada de una persona humana, la persona va a tributar sobre los inmuebles, rodados, lanchas, determinados créditos, muebles, etcétera, pero al momento de evaluar su patrimonio en materia de participaciones societarias, la persona humana, desde el año 2002, no tributa impuesto, y quien debe tributar impuesto en carácter de responsable sustituto, tal cual viene de su propia denominación, sustituyendo totalmente al propietario, al contribuyente, es el ente societario, es la sociedad anónima, la persona jurídica titular del capital social en la cual la persona humana es accionista o socio. El monto del impuesto es el 0,5% sobre el patrimonio neto ajustado por inflación de esa compañía. En el caso de MIPYMES cumplidoras, la alícuota, esto dispuesto por la ley 27743, se redujo al 0,375% por 3 años. Y bueno, para muchos contribuyentes, personas humanas, esto ha sido un alivio, porque quizás la persona humana estaba grabada a una alícuota mayor, por ejemplo, el 1,25%, y sin embargo, cuando, a propósito de las participaciones societarias, debía tributar el impuesto que le cobraba la sociedad anónima que había pagado el impuesto por la persona humana a razón del 0,5%. Y no había mejor forma, como todos sabemos, de recaudar este impuesto por parte del sujeto pagador, la sociedad anónima, que pagar un dividendo y en efectivo y netear de ese dividendo en efectivo el impuesto que pagaba por su universo de accionistas. Pocos accionistas en una compañía cerrada y miles de accionistas en una compañía tipo YPF, por ejemplo, donde hay numerosos y numerosos accionistas. Este impuesto es aplicable, por supuesto, para el caso de personas humanas, residentes en el país, residentes en el exterior, y para el caso de sociedades del exterior. No es aplicable este impuesto cedular del 0,5% del artículo 25.1 para el caso de titulares de acciones de otras personas jurídicas. O sea que si vuelvo a invocar el nombre de YPF, con el cual no tengo nada que ver, si arriba de YPF hay una sociedad holding que tiene el 5% de YPF y es una sociedad argentina, por ese 5% YPF no debe pagar el impuesto. ¿Por qué? Y porque la sociedad XX, titular del 5% de YPF, que es un monto muy importante en dinero, en patrimonio, esa sociedad XX tiene que pagar su propio impuesto. ¿Sí? Entonces, si por esas acciones que son pertenecientes a XX de YPF tuviera que pagar el impuesto, habría una doble imposición. ¿Por qué? Porque YPF paga su impuesto y XX también debe volver a pagar su impuesto. Por eso es que la ley, sabiamente, en el artículo 25.1 y desde el año 2002, estableció desde su origen que por las participaciones societarias de sociedades holding de otras compañías argentinas no debía pagarse el impuesto. Estaban excluidos del impuesto a los bienes personales. Cuando se creó este régimen del artículo 25.1 de la ley, no estaba previsto en la ley en carácter de qué iba a ingresar el impuesto la
persona jurídica. Persona jurídica que, digamos, y sabía desde la nominatividad accionaria quiénes eran sus accionistas y lo sabe permanentemente, bien sea que cotice en bolsa o no. Y bueno, el carácter jurídico no vino dado por la ley ni por el decreto reglamentario, sino por una resolución de la FIP, la 1497 del año 2003, donde denominó justamente a la sociedad emisora del capital que debía pagar el impuesto, si me permiten, por cuenta y orden de cada accionista, el carácter de responsable sustituto. Y en aquel entonces, ya en mayo del año 2003, determinados contribuyentes que tenían que pagar, por ejemplo, 50 millones de pesos por cuenta y orden de sus accionistas como responsable sustituto, intentaron hacer valer sus créditos tributarios en el impuesto a las ganancias, en el IVA de libre disponibilidad, y salieron a compensar esos 50 millones de pesos que adeudaban al fisco al momento de presentar la declaración jurada. El fisco no se esperaba esta posibilidad. El fisco pensaba que iba a cobrar esos 50 millones de pesos. Y por eso es que se apresuró, y a través de una instrucción interna firmada por Pepe de Gasperi, como lo denominamos Pepe amistosamente, en su momento el fisco dijo no hay identidad de sujetos. Este impuesto no le pertenece a la compañía que debe pagar el tributo, sino que es un impuesto de terceros, de los verdaderos contribuyentes, de nosotros, personas humanas, titulares de acciones de sociedades cerradas o abiertas, y por lo tanto, no habiendo identidad de sujetos, artículo 818 del Código Civil, no es válida la compensación. Ese fue el primer obstáculo que vieron los contribuyentes, que intentaron compensar esta obligación fiscal con saldos a favor de libre disponibilidad. Si hacemos un repaso internacional acerca del carácter de responsable sustituto, vemos que tanto en el derecho italiano como en el español, esto está totalmente posibilitado: designar un responsable sustituto en lugar del contribuyente, que lo sustituye totalmente. ¿Qué pasa si vuelvo a mencionar YPF? ¿Qué pasa si YPF no paga el impuesto y yo fuera accionista de YPF? ¿Puede el fisco reclamarme el impuesto a mí porque YPF no lo paga? No, porque YPF me ha sustituido totalmente. ¿Y qué pasa si YPF omite parte del impuesto? En vez de pagar 50 millones, paga 5 millones, le quita un cero. Y el fisco quiere sancionar por este pago en defecto. ¿Puede sancionar el fisco a los contribuyentes, a los tenedores de acciones? No, va a sancionar al responsable sustituto. El responsable sustituto, nuevamente, tal cual viene de su propia denominación, sustituye totalmente al verdadero propietario de las acciones, al verdadero contribuyente. ¿Sí? Y esto fue admitido internacionalmente y también en la Argentina. Y fue incorporado el responsable sustituto, designación como tal por la resolución 1497, en la Ley de Procedimiento Tributario, en el artículo 6º, dentro del capítulo de responsables por deuda ajena, en el artículo 6º, reitero, por la Ley 26.044. Bien, entonces, tenemos por otro lado la resolución 2542, antigua, del año 1985, que posibilita a los responsables a compensar deudas tributarias con saldos a favor propios. Y luego de la ley 26044, el responsable sustituto es un responsable solidario,
y tanto por la resolución 2542 como por su posterior resolución 1658 y por el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Tributario, es posible compensar deudas impositivas con saldos a favor propios. Y el hecho del obstáculo esgrimido por el fisco en base al artículo 818 del Código Civil cae. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no habría una identidad de sujetos, una cosa es el sujeto que es convocado a pagar el impuesto y otra cosa es el impuesto, perdón, el contribuyente, el titular de esas acciones, nosotros, accionistas de una compañía, y la designación de responsable sustituto por la resolución 1497 y por la ley de procedimiento tributario en los artículos 6 y 28 dan la entera posibilidad al contribuyente de compensar esta deuda con saldos a favor propios del contribuyente. Encontramos en la historia tributaria un primer fallo del Tribunal Fiscal de la Sala B de febrero del año 2007 en la causa Cube Corp, C-U-V larga E-C-O-R-P, Cube Corp SRL, donde, haciendo referencia a lo que hemos comentado recién, artículo 6 de la Ley de Procedimiento, artículo 28, resolución 1497, etcétera, la sentencia es favorable para el contribuyente con una mención especial del vocal doctor Castro. Y luego encontramos en el camino una causa Agrobos, fallo de Cámara de junio del año 2007, donde en un análisis mucho más rápido y somero, el Poder Judicial entiende no hay identidad de sujetos, por lo tanto no corresponde la compensación. Cuando la causa Cubecorp, favorable en el Tribunal Fiscal al contribuyente, se apela a la Cámara, sufre idéntica suerte que en Agrobos con B larga. No se hace lugar a la compensación. Sigue la historia y encontramos en el camino una importante jurisprudencia, importantísima jurisprudencia, que es Rectificaciones Rivadavia de la Corte Suprema de Justicia del año 2011, basado en un importante pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación, Laura Monti, del año 2009. Y es muy interesante este fallo de la Corte, y es irónico y hasta diría tragicómico las afirmaciones de los representantes del fisco diciendo que, por ejemplo, que la designación de responsable sustituto que hizo la propia AFIP en la resolución 1497 fue errada, o que o le restan importancia a la resolución 2542 que daba posibilidades de compensar deudas impositivas a los responsables por deuda ajena. Y entonces la Corte, en base al pronunciamiento de Laura Monti, al dictamen de Laura Monti del año 2009, hace lugar a la compensación en la causa Rectificaciones Rivadavia del año 2011. ¿Qué hace el fisco inmediatamente luego de tomar nota de ese fallo? Rectificaciones Rivadavia. Modifica la resolución de compensaciones, la resolución de la 1658, la 2542, etcétera, y emite una resolución que fue la 3175, 3175. ¿Y qué es lo que hace a través de esa resolución? Anula la posibilidad de compensar
a los responsables por deuda ajena. Solo lo permite para los responsables por deuda propia. ¿Sí? Es para atajarse de los efectos de la jurisprudencia rectificaciones Rivadavia. Y entonces, ahora vamos al dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, que hace referencia a todo esto que hemos comentado, al tributo del artículo 25.1, al artículo 28 de la Ley de Procedimiento Tributario, al artículo 6, a la inclusión dentro del artículo 6 del responsable sustituto, a la denominación del sujeto que debe pagar el impuesto como responsable sustituto en base a la resolución 1497, a la resolución 2542 de compensaciones modificada por la 1658, hace referencia al fallo rectificaciones Rivadavia de la Corte del año 2011 y también hace referencia a la resolución 3175 que hemos comentado, resolución mediante la cual el fisco, frente a ese embate sufrido o esa derrota sufrida por la Corte en rectificación Rivadavia, eliminó de cuajo la posibilidad de que los contribuyentes puedan compensar deudas de bienes, del impuesto a los bienes personales con saldos a favor propios. Elimina la posibilidad a los responsables por deuda ajena de compensar deudas con impuestos, saldos a favor propios. Pero el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos sigue avanzando y dice, bueno, después de este fallo rectificaciones Rivadavia y después de la resolución 3175 hubieron novedades. Y sostiene la DNI que encuentra varios fallos de Cámara, seguramente se repite la misma denominación de la compañía porque se refiere a distintos periodos fiscales. Cresud, del año 2011, son todos fallos de Cámara. IRSA, también del año 2018. Cresud, del año 2018. Cuidado, Cresud del año 2018, que ya cuenta con dictamen favorable de la Procuración General de la Nación. Cresud, también del año 2019, Cresud nuevamente de agosto del 2019, de otra sala, de la sala 2 y de la sala 1, y Caseros 3039, Sociedad Anónima del 19 de noviembre del 2020. Y hace referencia a un dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa Cresud, donde sostiene que la resolución 3175 es inválida, no se ajusta a los parámetros establecidos por la ley 25.585 y la ley de procedimiento tributario. Y por lo tanto está acreditada la simultaneidad de deudor y de acreedor en el mismo sujeto. Y por lo tanto la Dirección Nacional de Impuestos, terminando esta saga que comenzó hace muchos años, en el 2003, ya hace 22 años, admite la posibilidad de compensar la deuda asumida por el contribuyente persona jurídica en carácter de bienes personales, responsable sustituto, o impuesto a los bienes personales o participaciones societarias, como se lo conoce en la realidad cotidiana, con saldos a favor de libre disponibilidad del responsable sustituto, originado en el impuesto a las ganancias, en el IVA o el impuesto que fuere, en tanto en cuanto, por supuesto, fuera de libre disponibilidad. Por lo tanto, bienvenido sea este dictamen, se pone fin a esta batalla que todos entendíamos que había terminado en el año 2011 con la causa de la Corte, rectificaciones Rivadavia, pero que lamentablemente siguió 14 años más. Bien, adelante, Ofelia. Sí, gracias, Mario.
Bueno, vos dijiste que cambiabas radicalmente de tema, ahora cambio yo radicalmente de tema y nos vamos a ver dos fallos vinculados a un tema de total actualidad. Si entran en los medios ahora a la tarde, van a encontrarse con los comentarios respecto de un evento que hubo hoy en la UIA, que tiene que ver con el tema de fundamentalmente de tasas municipales y la incidencia que tienen hoy las tasas municipales en las empresas, cuando en los años 80 lo que se hablaba era de impuestos nacionales y algunos provinciales, y las tasas no se las tenía prácticamente en cuenta. Hoy está al revés, ¿no? Lo relevante son las tasas municipales por la avidez de recaudación que tienen las municipalidades. Bueno, entonces tenemos dos fallos vinculados a este tema. El primero tiene que ver es la Piamontesa, Sociedad Anónima contra Municipalidad de Río Tercero, y es del Juzgado Federal de Villa María de fecha 18 de marzo del 2025. Entonces, vamos a ver qué pasó con la Piamontesa. ¿A qué se dedica? La Piamontesa es una empresa dedicada a la producción de fiambres y embutidos, promueve una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Río Tercero, cuestionando la tasa de inspección sanitaria animal, la TISA. Ahora uno diría, bueno, si la Municipalidad de Río Tercero quiere accionar o quiere aplicarle una tasa a la piemontesa, debería tener algún vínculo territorial con esta empresa, la empresa con la Municipalidad de Río Tercero. Sin embargo, la empresa está ubicada en la localidad de Brickman, departamento de San Justo, de la provincia de Córdoba. Entonces, vamos a ver en qué se fundamenta la demanda. La empresa no tiene planta, ni empleados, ni ningún vínculo territorial con Río Tercero. Sostuvo que la tasa es violatoria de los principios constitucionales al gravar productos en tránsito ya inspeccionados por el SENASA. O sea, que lo que pretende grabar esta municipalidad, o pretendió grabar esta municipalidad, es el tránsito de los productos de esta empresa. Pero previamente esos productos también son inspeccionados por el SENASA, o sea que tiene el SENASA un órgano a nivel federal. Y entonces la empresa argumenta que se está obstaculizando la libre circulación de productos, vulnerando los artículos 9, 10, 11 y 75, inciso 13 de la Constitución Nacional. ¿De qué estamos hablando fundamentalmente? No hay la libre circulación y implicaría aduanas interiores. El municipio, por su parte, dice que puede ejercer el poder de policía sanitaria sobre productos que ingresan a su jurisdicción y alegó que la ordenanza fue dictada de acuerdo a la autonomía municipal y potestad tributaria que le ha sido otorgada. Y sostiene, por su parte, que no se trata de un derecho de tránsito, sino un servicio prestado en destino por lo tanto, lo considera legítimo esta prestación del servicio y grabado. El tribunal analiza el tema y el juez federal primero analizó la competencia municipal a la luz de la Constitución Nacional, el Código Aduanero Argentino, el Código Alimentario Argentino, perdón, y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y lo que señaló es que las tasas como esta TISA, ¿no? Dijimos que TISA es la tasa de inspección sanitaria animal, aplicada sobre productos ya controlados por organismos nacionales, lo que hacen es invadir la competencia federal. La tasa, por lo tanto, es impugnada y se dice que carece de causa, ya que no se presta un servicio directo ni individualizado para la empresa.
se tiene en cuenta para el decisorio un fallo de Granja Tres Arroyos contra Municipalidad de Río Cuarto. Es un fallo de Corte Suprema de Justicia del año 23, donde se estableció que este tipo de tasas son inconstitucionales por constituir un obstáculo al comercio interjurisdiccional. Implican una doble imposición y una intromisión en las competencias nacionales como el control sanitario. La decisión del tribunal, por lo tanto, hace lugar a la demanda, se declara la inconstitucionalidad de las tasas inspeccionadas, de esta tasa de inspección sanitaria animal prevista en la ordenanza municipal número 4371 del año 20 y 4372 también del año 20, y se condena a la municipalidad al pago de costas y se regulan honorarios a favor de los abogados de la Piemontesa. Lo que hace este fallo es reafirmar el límite a la potestad tributaria municipal, protegiendo la libre circulación de los bienes dentro del país y garantizando que no se imponga tasas que graven indebidamente la actividad de la productividad nacional. O sea, que tenemos un decisorio a favor del contribuyente. El segundo de los fallos vinculados también con tasas es linkear SRL contra Municipalidad de Moreno. También es una acción declarativa de inconstitucionales de la Cámara Federal de San Martín, Sala 2, del 12/6 del 2025. Y lo que se vulnera acá es la falta de contraprestación. Linkear SRL promovió una acción para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 404 y concordantes de la Ordenanza Fiscal 6016/2018 de la Municipalidad de Moreno, que imponía el pago de una tasa de inspección de estructura sobre estructuras soporte de antenas correspondiente a los periodos 2014 a 2018. La tasa es aplicable a la inspección y verificación del emplazamientos de estructuras, soporte de antenas y equipos complementarios de los servicios de telecomunicaciones móviles, radiofrecuencia, televisión e internet satelital, correspondiente, como les decía, a los periodos 2014 a 2018. ¿Qué dijo la sentencia de primera instancia? El juez de primera instancia rechazó la demanda, argumentó que la tasa se basaba en un poder de policía municipal y no se suponía y no se superponía en principio con las competencias del ENACOM, que es el ente a nivel federal. Señaló que el municipio contaba con infraestructura, personal y vehículos que realizaban los controles, lo justificaba para el cobro de la tasa. Pero la Cámara en principio no estuvo de acuerdo con esto, hubo una reversión del fallo y vamos a ver cuáles son los puntos principales de este fallo. Cuando hablamos de competencia y poder de policía municipal, la Cámara acepta que los municipios tienen facultades en materia de urbanismo y seguridad. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, pero esas facultades deben ejercerse sin interferir con regímenes federales y debe existir una contraprestación efectiva. La tasa debe estar acompañada de una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio, y el municipio no acreditó haber brindado un servicio efectivo de control durante los periodos 2014 a 2018, salvo en un caso excepcional que fue en noviembre del 2018. El mismo municipio reconoció no haber realizado los controles correspondientes sobre las antenas, alegando
que se encontraba en domicilios privados y de forma clandestina. No se probó el intento tampoco de superar los obstáculos para poder hacer ese control. Y lo que tiene que quedar en claro o que remarca la Cámara es que la municipalidad habla de una potencialidad de la prestación del servicio y la Cámara desestima el argumento municipal de una sola organización del servicio que justifique eh, la tasa que pretendían cobrar. Tenemos jurisprudencia en ese sentido, Quilmes Sociedad Anónima, eso contra Municipalidad de Quilmes, que en este caso tuvimos un amigo Curiae también, Catalupi, para que retratan que debe existir una prestación real y no solo potencial del servicio. Por lo tanto, se revoca la sentencia de primera instancia, se declara el derecho de linkear SRL a no pagar las tasas cuestionadas correspondientes a los años 2014 a 2018, con costas a cargo de la Municipalidad de Moreno. La Municipalidad de Moreno no demostró haber brindado un servicio efectivo de verificación o habilitación que justifique el cobro de la tasa en los periodos reclamados. El fallo reafirma que el principio de contraprestación efectiva es esencial para la validez de la tasa municipal. Bueno, y los invito a leer o a ver la página de la UBIA donde se habla del evento del día de hoy, donde hay toda una estadística que se hizo respecto a cómo influyen hoy las tasas, estadística que se hizo en base a 67 contribuyentes. Mario, todo tuyo. Bueno, yo diría que más que todo tuyo es más todo nuestro, tenemos que despedirnos. Llegó la hora límite que nos impone la universidad, así que bueno, nos volveremos a ver, si todo va bien, el día martes 21 de octubre, como aparece en la pantalla. Ofelia, como siempre, un Sí. gusto colaborar y llevar adelante esta tarea contigo. Lo mismo digo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes 21 de octubre y bueno, buenas noches. Buenas noches.